Regresamos de nuevo con vosotros y vosotras aquí en La Voz del Cambio versus Sanedrín de la Gracia. Sanedrín de la Gracia. Amigos televidentes, nosotros como tal hablamos de la justicia. Es para que ustedes vean que en el caso de la especie, si bien es cierto que el hombre siempre, el hombre por muy bien que esté, si el hombre no hace voto a Dios, si el hombre no se conduce bajo de los principios de Dios, nada de lo que hace lo hará bien. Nada de lo que hace lo hará bien. Si no fuese así, el comunismo, que es un ápice de que los hombres tengan la cosa de que en equidad, los hombres tengan buen compañerismo, repartan la cosa tal como llega. Pero eso son filosofías. De filosofía no pasa. De filosofía no pasa. Ustedes veían antes, yo voy a mencionar acerca de un hombre que volvió y ganó como sindicalista, y está, que es Tito Hernández, que casi es compañero de don Alfonso Torres de La Rampa, que ellos son agrónomos. Esos muchachos empezaban como el comunismo, pero cuando llegó un tiempo que empezaron a ver esos gobiernos que le daban parte por las huelgas, con los ataques, y muchísimos permitían morirse porque a eso lo tiraban como lanza para ellos hacer política. ¿Qué pasó cuando Balaguer empezó a entender? Porque ese era un hombre que tenía un conocimiento ateniense, conocimiento filosófico de la antigua Grecia. Balaguer empezó a agarrar a esos muchachos que ellos estaban precisamente pasando para ellos miseria. ¿Por qué miseria? Pasando hambre, porque ellos no entendían que había un ayuno por una causa que fuese justificada, sino algo que ellos empezaban quemando goma, una política, paraban los trabajos. Balaguer entendió que debió de llamar a alguno de esos muchachos y ponerlo a comer, como dicen. Y cuando empezó a llamarlo, a darle oferta, y empezaron a ver que de este lado el capitalismo, el por qué Trujillo, en vez de, para muchos será una ofensa esto, pero para mí será una honra decirlo, que por qué Trujillo cuando empieza, Trujillo pudo haberse empezado por el lado de los comunistas, porque él tenía una visión tan clara, cómo manejar esto, porque él había sido policía, hombre que viene. Sin embargo, para que ustedes vean cómo son las cosas, él no hizo lo que Camaño hizo. Que Camaño, pudiéndose ser un líder grande, Camaño mejor va a Cuba. Mejor Camaño se deja meterse debajo de aquellos que tenían un comunismo rancio. Camaño hubiese sido aquí un presidente de fútbol, porque Camaño tenía cierto conocimiento y era el hombre que tenía ciertos valores, como nosotros cristianos llamamos, que tenía principio.
Pero más sin embargo que no. Entonces el mismo grupito que lo llevó a decirle que el pueblo estaba con él y que se exiliara, que dejara a su papá. Y su papá era un coronel de Balaguer, del Estado, un coronel del Estado. Sin embargo, él mejor prefirió ser, entre comillas, un hombre guardia, policía, comunista. Y eso le costó la vida, porque él no murió por el pueblo. Él no murió por el pueblo, costó la vida. Pero también Trujillo hizo lo contrario. Trujillo no lo mataron por el pueblo. A Trujillo lo mataron por sus ideales. Sus ideales. Trujillo agarró el país y llevó, con deuda, y llevó al país a quitarle toda la deuda. El dólar a la par con el peso. Trujillo hizo una reforma de que Trujillo modernizó este estado, este país de leche y miel que nosotros decíamos al principio podría ser la tierra prometida. Porque, óyete, si aquí el peso estaba a la par, Trujillo pagó la deuda eterna. Y Trujillo puso dos cosas. Aquí había respeto, había principio, cuando Trujillo. ¿Qué faltaba? Faltaba precisamente lo mismo que decía Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte, que tenía cierto principio noble. Ser justo primero si quieres ser feliz. Actuar con equidad. Y esa misma equidad, tuvo Abraham, el hombre que Dios llamó que saliera de su parentela. Lo único que él hizo fue que él desobedeció un chin. En vez de salir solo, salió con la familia. Pero más luego, él tuvo que salir a defender en manos de mercaderes, en manos de gente sanguinario, a su sobrino y lo libertó. Un solo hombre pudo libertar a su hombre en manos de muchos. Eso lo hace Dios. Y cuando Abraham llegó allá a Egipto, por esa falta que él cometió, él tuvo casi a colapsarse. Porque ¿con quién él iba a llenar la tierra, la fe? Precisamente con la mujer de él que Dios le dio. No era con los espíritus malos, no era con los demonios. No, precisamente era con él, con ella, perdón. Isaac tuvo, después de muchos, de 80 años y pico, volvió el ángel, después que lo puso a huir, y le habló. Pero antes de eso, el enemigo, por la desobediencia, quiso meter su mano, que fue que vino con lo mismo que hizo en el Edén. Puso a Abraham a hablarle una mentirita. Cuando se asustó que llegó a esa gran ciudad de todos esos bandoleros egipcios, ¿qué pasó? Él habló una mentira, que la mujer no era mujer de él, era su hermana. Él era capaz entonces entregar lo que Dios le dio a él para multiplicar a esos bandoleros de miedo. Oiga eso, lo del hombre. El hombre debe tener la capacidad, la virtud de escuchar. Y cuando Dios lo manda, lo usa con esa virtud, debe ser obediente a Dios. Escuchar bien 1 y 2 y 3 veces. Porque Dios es que le va a dar la virtud, le va a dar la sabiduría. Pero con todo esto, como Dios había prometido y Dios es fiel,
Aunque el hombre le negare, él no negará, él mantendrá siempre fiel. Dios no forza, pero sí, si Dios lo llamó para un hecho, mira, aunque usted está metido debajo de una patana, lo va a hacer. Ahora, con eso no significa que si tú sigues cometiendo errores, tú tendrás salvación. No, la salvación hay que cultivar la salvación. La salvación es como una gotica que tiene que caer constante para mantener el espíritu siempre vivo, que el espíritu tenga más fuerza que la carne. Eso es el aspecto de la salvación. Antes Dios ponía su espíritu, dirían, para tú actuar, y podría actuar bajo el espíritu de Dios y hacer todo, acabar con un pueblo solo. Pero sin embargo, en el Nuevo Testamento y en esas nuevas dispensaciones de Jesucristo, es que el Espíritu esté sellado con el Espíritu Santo, tiene el Espíritu Santo de salvación, y con el sello del Espíritu, y el Espíritu que está con usted es que lo va guiando. Cada vez que usted comete un error, el Espíritu se va constritando. Cada vez que usted habla una mentira, que la mentira dijo Cristo que es del diablo, usted también está contritando el Espíritu Santo. Entonces, creo que lo político siempre tienen un espíritu duro, un espíritu siempre para mentir, para engañar. Pero el hombre que hace política de verdad y está con Dios, olvida, tiene que florecer. Y aprovecho la ocasión para versar y aconsejar algunos amigos que tenemos, algunos hasta pastores, que están incursionando en la política. La política no es mala en sí. La política es de Dios. Pero sí hay algo que destruye, que es la politiquería, el poder. El poder destruye. Por eso David le dijo a su hijo Salomón, le dijo, mira, pues tú ser hombre, te digo, no suba al poder para tú entonces hacer uso de la cosa de Dios y creer que tú eres el grande y que tú te vayas a endiosarte y que tú saques a Dios dentro del volumen del avión que usted se monta. Sin embargo, Salomón, óyete, Salomón fue quien implantó todos los tributos. Yo hablaba de Trujillo, que organizó el país y puso aquí en el país toda la zona franca, que se puede decir que cuando eso no había zona franca, pero lo organizó tanto que puso todas las empresas Fado, electricidad, todas esas empresas pertenecían al Estado, el Consejo Estatal del Azúcar, el Oro, la Falcon Bridge. Sin embargo, en la caída de Trujillo, porque la gente quería, un grupo de jóvenes querían vivir en desorden. Hicieron un boicot y tanto poder también en la mano de un hombre que no llegó. Él era creyente en Dios, pero no llegó a entregar su corazón a Dios para que ese poder se extendiera. Porque si Trujillo hubiese seguido, hubiese tenido a Dios, Trujillo, esos otros paisitos, la República Dominicana, hubiese sido un imperio. Porque de Puerto Rico venían a cortar caña aquí.
venían a cortar caña de Puerto Rico. O sea que toda esa islita pequeña tenían que adherirse a la República Dominicana. Pero nosotros, volviendo atrás, Salomón, que su papá le dijo que fuese hombre, pero Salomón llegó a organizar el mundo entero. Venían de lejos a traerle tributo a Salomón. Salomón fue el que organizó el sistema de tributo de los tributarios. Óyete, que si Salomón más luego se lleva de hacerle dioses de yeso a las mujeres, a olvidarse de Dios, a hacerse terco y Dios llamándolo, este mundo fuésemos todos ricos, rico y rico. Pero es lamentable el hombre por no oír bien la voz de Dios, el hombre por no estar acorde con lo que Cristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os libertare. Era un principio que después lo repitió Duarte. Damos gracias a Dios y a ustedes. Le decimos hasta el viernes, si Dios le permite, en una emisión de La Voz del Cambio y los emblemáticos del Sanedrín. Pasen muy buenos días, amigos televidentes.